para mí que estén aquí y que la sala esté tan llena, justo porque habla de el interés que tenemos todos y todas en conocer, en saber, en analizar, el dialogar esta realidad tan dolorosa que ahora se está mostrando y que se está poniendo en el foco, aunque ya es una realidad que viene arrastrándose de mucho tiempo, y que tristemente ahora con este hecho tan lamentable podamos voltear de esta manera como México a ver esta terrible realidad. Pues bueno, el tema que hoy nos convoca para la reflexión y análisis es el caso de Teuchitlán, que puso nuevamente la crisis de desaparición que tenemos en el país en el centro de discusión. Cabe señalar que este no es un caso aislado, sino que representa un punto en el circuito desaparecedor, como lo señala Alejandra Guillén, académica del ITESO, para la reclusión de cuerpos que se requieren para mantener el negocio del crimen organizado y todo lo que estos deriva. El caso de Teuchitlán representa la concreción de todas las complejas condiciones para que esta situación se presente. Se requiere revisar lo que está al fondo de este horror, una estructura altamente violenta en donde la dignidad humana queda totalmente desdibujada en función de los intereses económicos. Para hablar del tema tenemos aquí a nuestros compañeros y a nuestra compañera que han estado acompañando y estudiando la desaparición de personas desde hace tiempo y que se han vuelto referentes a nivel regional. Cada quien lo abordará desde diferentes perspectivas para que podamos tener una visión más amplia del caso Teuchitlán y del fenómeno de la desaparición de personas. La dinámica será la siguiente. Cada uno de nuestros participantes, de nuestra participante, tendrá 15 minutos para su exposición y les pido al público que por favor puedan anotar ahí sus preguntas para que no se les olvide y que al final podamos establecer un diálogo con quienes aquí nos acompañan. Y para iniciar esto, empezaremos con el doctor Fabricio Lorusso, quien es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, académico de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad, coordinador del Cuerpo Académico en Desigualdad Social, es parte de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y acompañante solidario de familiares de personas desaparecidas. Él nos va a presentar un contexto general y un resumen de los hechos y comentarios sobre los debates que se han suscitado en el caso Teuchitlán. Fabricio, tienes 15 minutos y comenzamos. Gracias. A ver si sí. Muchas gracias por estar aquí, por la organización también del evento, Lulú, biblioteca, de todas las compañeras de biblioteca, ¿verdad? Son varias, y la biblioteca como tal. Bueno, ahorita que se va a ver, quisiera empezar con algunos antecedentes y una cronología del propio caso y la construcción de estos hechos de Teuchitlán como un caso, de hecho, su transformación de hechos, eventos, noticias, algo que se va viendo que es un acontecimiento histórico, es algo que se está construyendo socialmente y está en disputa, como lo fueron en su momento muchos otros, el 68, Ayotzinapa, son varios, ¿no? Y dejan de ser simplemente una noticia para efectivamente polarizar, suscitar emociones, construcciones, a veces basadas incluso en falsedades o en creencias, pero que se está viendo en estos 15, 20 días, ni siquiera 20 días, digamos, desde el hallazgo que un colectivo de buscadores ha realizado en este lugar de Jalisco. Voy a ver si aquí moviéndole funciona, porque sí me gustaría, es más fácil seguir la cronología, porque imagino que estamos todas inundados, ¿no? De noticias contrastantes, etc. Yo traté como que de hacer una síntesis por ahí.
ahorita a ver si aparece ya la presentación. Entonces, de los hechos, incluso todavía poco conocidos a nivel científico, a nivel exacto de lo que sucedió, en fase de descubrimiento, investigación, digamos así, pero también están estos hechos en fase de manipulación. Vamos a ver si avanza con este. Bueno, un primer hecho es que probablemente sin esta foto del fotógrafo Ulises Ruiz, con los zapatos en fila, no habríamos, a ver la siguiente, no habríamos podido conocer de esta forma y a nivel internacional el hecho que, lamentablemente hay que decirlo, es bastante común en muchos territorios mexicanos, o sea, el descubrimiento de un sitio en donde esconden personas, grupos criminales, grupos armados, en donde entrenan personas, en donde existe la tortura, en donde contra su voluntad o con su voluntad son secuestradas o son mantenidas ahí personas y eventualmente asesinadas y ocultadas, a lo mejor en los alrededor o en el mismo lugar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto solo es la cortina de humo y el desorden que nos está invadiendo. Es bastante natural que suceda, pero se exacerba con ciertos hechos que se van transformando en un debate a veces enrarecido, en un debate público altamente partidizado, no solo politizado, que eso en sí estaría bien, o sea, que esté en la agenda pública está bien, pero pues aquí solo es una muestra de muchas voces discordantes basadas cada una en algún pequeño hecho, en algún fragmento de una historia en construcción, pero que nos confunden, ¿no? La siguiente, por favor, también es parecida, entonces solamente es para mostrar la multiplicidad de visiones, voces sobre, ahora sí, un acontecimiento en construcción, y vamos a ver una cronología más escueta quizás, pero de los hechos. ¿Hay antecedentes? Sí, claro que hay antecedentes, no solo de desaparición de personas. Jalisco hace casi una década es el primer estado por número de personas desaparecidas, ahora supera las 15,000 personas tan solo, o sea, más de casi el 10% nacional, tan solo Jalisco, pero hemos vivido eso, un crecimiento de 7 veces en Guanajuato durante 6-7 años, entonces digamos que refleja de manera dramática la realidad de más de la mitad del país y en general de todo el país, porque en cualquier estado hay cierto número de desaparecidos. Antecedentes todavía, ahora sí, de este lugar, ¿no? Que está a 1 hora de Guadalajara, rumbo al Pacífico, por así decirlo, a Vallarta, y que es parte, como decía Lulú, de un circuito de sitios en donde grupos criminales, como sucede también en otros estados, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila y más, tienen lugares justamente tolerados muchas veces por las autoridades o en acuerdo con algún tipo de autoridad, que funcionan como casas de reclutamiento, les llaman de seguridad, de secuestro. A veces en las ciudades les dicen casa de pánico porque es un lugar donde pueden estar, digamos, consumiendo, o casa de seguridad porque ahí hay gente secuestrada, y acá en cambio son zonas rurales con este tipo de entrenamientos, por ejemplo, de grupos armados, pero también secuestro de personas, y transitan de un lugar a otro. Hay familiares de desaparecidos en León y en toda la parte fronteriza y todo Guanajuato que están muy sensibles con esto, justamente porque muchos de sus familiares han desaparecido en otro estado y los buscan, por ejemplo, sobre todo en Jalisco, ¿no? Hay un caso en especial, por ejemplo, de un chavo adolescente, ¿no? De 16 años que desaparece la primera vez, lo encuentran en las calles de Guadalajara, ya prácticamente semi-inconsciente, explotado por el grupo criminal. 2 meses después de la desaparición y después de 2 años vuelve a ser desaparecido, y ahora ya no se encuentra y está definitivamente, digamos así, ausente, desaparecido, ¿no? Pero se sospecha justo esta zona fronteriza con Jalisco que hay esa situación. Lo mismo en la Sierra de Lobos,
hay testimonios, cuando menos, de lugares que pudieran ser parecidos a campos de entrenamiento y así, ¿no? Entonces, hay un primer operativo en septiembre del 24, justo en ese rancho de Teuchitlán, en donde detienen incluso 10 personas y encuentran una persona muerta. 10 personas presuntamente de un grupo criminal llamado Jalisco Nueva Generación, un grupo prácticamente armado, de tipo paramilitar, que se dedica a muchas actividades criminales, no, no es un grupo de narcotráfico romantizado tipo serie, ¿no? Sino que se dedica justamente a diferentes actividades económicas, en que explota recursos, incluyendo las mujeres, o sea, vistas como recurso, así, y los hombres como fuerza de trabajo, fuerza de sicariato, ¿no? Y así. El primer operativo ahí terminó, ahí dejaron el rancho, como varios que han descubierto, por ejemplo, preguntándole a la GN cuántos han encontrado en Guanajuato, pues te dicen 2 en Salvatierra en 2022, por ejemplo, en las afueras. O sea, existen, 1 en Yuriria en enero del 25, el campo de supuestamente adiestramiento. Cerca de esos campos a veces han encontrado seres humanos, ¿no? Sepultados, estos restos humanos. No necesariamente es lo mismo, sucede, pero pues, hay que verlo, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué ha sucedido? La primera pregunta es, bueno, de acá a cuando ahorita vuelven a entrar, de hecho en enero otro colectivo había entrado otra vez en ese rancho. Esos escenarios también existen aquí, las brigadas de búsqueda independientes, las autoridades a veces los catean varias veces y van encontrando más cosas, ¿no? Entonces es bastante, relativamente común que las buscadoras vayan 2, 3 veces al mismo lugar, y que el lugar a veces cambie o sea reutilizado en algún momento por otro grupo criminal o alguna banda local o alguna policía local, ¿no? O sea, es bastante, lo estoy tratando, no lo estoy normalizando como que bueno que es, pero sí estoy diciendo que es algo hasta acá todavía común. Hubo 2 búsquedas ahí, la segunda, el 5 de marzo, van con prensa, van con un periodista también, fotoperiodista, empiezan a trabajar 2 horas y media en vivo, transmitiendo en vivo, para dar cuenta de una realidad que ya nos muestra efectivamente, además de haber encontrado posibles restos humanos, confirmados de alguna manera por la Fiscalía General de la República, entonces sí hubo restos humanos, no se sabe de cuántas personas, ¿no? Pero sí fragmentos, sí. Pero encontraron muchas prendas, mucha ropa, y eso es muy, efectivamente, claro que nos impresiona y nos recuerda los peores momentos de la historia, ni tan lejos del propio México, de América Latina o de Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Entonces empieza el descubrimiento a los 4 o 5 días. Al inicio solo lo veían, digamos así, pocas personas, quizás algunos grupos de Facebook, las mamás buscadoras en todos lados rebotando, oye, ¿qué prendas se encontraron? Déjenme ver, déjenme ver. La Fiscalía de Jalisco empezó a activar una galería fotográfica digital. Después empezaron las comunicaciones, ahora sí al quinto, sexto día, ahí por ahí del 11 de marzo, ya oficiales, Presidencia, Fiscalía General. El caso es digamos de competencia hasta ayer prácticamente de la Fiscalía de Jalisco, que es estatal. Aún así, fuerzas federales entraron allí, pudieron haber dado parte en ese entonces, en septiembre, a la misma Fiscalía General, pero a sabiendas de eso no ha pasado ahí nada, o más bien no sabemos qué sucedió en esos meses en ese lugar, si hubo más personas, no es posible, y así. Entonces, frente a ya sea ataques y descalificaciones por un lado contra el gobierno federal, o bien contra el gobierno estatal, bueno, de Alfaro, el anterior o el actual, o bien que quieren, digamos así, dramatizar y aumentar la realidad, o bien reducir el impacto, en fin, ahí son las narrativas, ahorita vamos a ver un poco más. Hay de ambos lados, podríamos decir, oposición, oficialismo, pero también medios, sobre todo medios de comunicación,
más que el puro medio político en sí, como amplificadores de una voz u otra, de las buscadoras, etcétera, o de la política, pues está esa invitación, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, el 15 de marzo, atención, aquí también hubo bastante manipulación. ¿Quién organiza eso? Son algunos colectivos de búsqueda, sinceramente motivados por saber qué había ahí, qué ha pasado, también impactados por las noticias y lo que sucedió ahí en ese caso, pero también acostumbradas de alguna manera a esas situaciones. También se quiere visibilizar nuevamente una problemática que no había salido ya a la luz pública en el más alto nivel, ¿no? Desde presidencia, etcétera, era un tema que había sido silenciado en estos primeros meses. Entonces, bueno, sale las familias, y fue organizado también por Huellas de la Memoria, que es un colectivo, también estuvieron aquí en la Ibero presentando los zapatos, la exposición, que ha invitado a no partidizar la protesta ese día, porque sí se presentaron personajes parlamentarios, exconsejeros, etcétera, digamos así, particularmente aguerridos, tratando de encauzar, agarrar la causa de alguna manera, a ver, sin el pasado haber estado como interesados en el tema. Pero colectivos de Guanajuato se unen, hubo protesta, más que una protesta fue también una visibilización, la lectura de comunicados, mucha gente se solidarizó en al menos 7 u 8 ciudades, ¿no? Si no me equivoco. La siguiente, por favor. Siguiente también, esto es León, la plaza principal. Siguiente. Bueno, venimos ya prácticamente a los últimos 10 días, última semana. Se lanza un comunicado de los colectivos, responde también la presidenta, el gobierno, con una serie de propuestas, que la discusión se puede hacer aparte, algunas repetidas del pasado, otras con un espíritu de implementar cosas que están y otras novedosas, ¿no? Pero pues, el balance es complicado, es muy técnico también. Pero bueno, por lo menos el tema sí salió ahora como que a la arena pública de una manera más propositiva, aún sin establecer un diálogo con los movimientos que hay en el país, pero con algunas propuestas puestas ahí a discusión de reformas legales, reformas del sistema penal, etcétera, y de las bases de datos, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí se da una primera rueda de prensa del fiscal general Gertz Manero, en donde casi todo lo atribuye a la Fiscalía de Jalisco, que todavía tenía el caso en sus manos. Efectivamente muestra las fallas muchísimas de la Fiscalía. A su vez invita de alguna manera, hoy dijo que no, pero en realidad todos entendieron que en esa conferencia invitó al día siguiente a buscadoras, periodistas, a visitar el rancho, cometiendo a su vez una falla, es decir, la misma falla que acusaba a la Fiscalía de Jalisco, o sea, haber menospreciado el sitio, no haberlo trabajado bien, etc. Pero bueno, la mayoría de las pruebas habían sido retiradas, ese punto fue muy criticable, sí, porque bueno, no se entendió bien cuál era la finalidad de mostrar ahí que no había nada o había mucho. Claro, las pruebas que había, que eran muchas, incluyendo los restos humanos, evidente que iban a ser ya retiradas, ¿no? Sería una invasión justo de una escena de crimen. De hecho, en parte ya lo fue, pero bueno, digamos que habían ya retirado cosas. Entonces, la siguiente, por favor. Esto fue esa visita ya prácticamente hace poco, el 20 de marzo. La siguiente. Se precisan este lunes por parte de Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, se precisa más, se aterrizan, de hecho ya las cambiaron respecto de la semana pasada, sí recibieron creo que algunas modificaciones se hicieron, y hoy se presentó ese día otra versión de las propuestas, un poco más afinada, pero al mismo tiempo otro golpe, por así decirlo. Harfush declara que sí detuvieron a 4 personas que se encargan del reclutamiento criminal. Bueno, hay muchísimas más en realidad, ¿no? Pero para él, ese cártel o ese grupo criminal de Jalisco, y así, como que se van sucediendo una serie de declaraciones como de impacto también, para ver que es que hay un efectismo, que hay también pero una acción de alguna manera, ¿no? Es una guerra de narrativas, ¿no? Estamos haciendo de todos modos bien, la culpa fue del Estado de Jalisco y no del Estado como tal, a lo mejor. Pero bueno,
Gertz achaca Fiscalía de Jalisco, el caso Teuchitlán ya lo tomó, la siguiente por favor, porque ahí casi acabamos. Bueno, esto es igual a la primera, porque cerrando, ¿qué es? Para, en mi opinión, pasar la palabra a los compañeros, lo relevante. Ha habido mucho debate si era también un sitio, ¿cómo se llaman? Sitio de exterminio, que es un concepto que hace años lo trabajamos en este campo de los estudios sobre la desaparición. No es tan importante en realidad definirlo de esa manera a propósito o no, pero sí es interesante sí saber exactamente qué pasó, o sea, llegar a la verdad, luego nombrarlo. Hay nombres técnicos como fosa clandestina, como sitio de destrucción, es el nombre técnico. Ya si es masivo, sistemático, puede ser hasta un crimen de lesa humanidad, y sí existe el exterminio en el derecho internacional, pero bueno, ahorita yo creo que no es tanto el caso de eso, ¿no? Saber qué violaciones a derechos humanos hubo, quién las permitió, o sea, quién autoriza crimen en Jalisco, en Teuchitlán, en la región, en los corredores que llevan a Guanajuato, etc. Es decir, ese concepto del crimen autorizado, ¿por qué autoridades? ¿Y por qué grupos armados poderosos? ¿Y por qué grupos empresariales colaboradores de esa organización? Esas se llaman las redes macrocriminales o redes mafiosas, ¿no? O sea, el sector económico, empresa, parte de la política, no estoy hablando de todo el Estado, pero sí, una parte, y una parte del grupo criminal como tal, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaría así. Última, es solo relacionarlo a la violencia estructural y a la precarización de la vida. O sea, lo relevante de ahí es que la mayoría de la gente que está ahí, de un lado o de otro, en donde estén voluntarios o no, soldados o víctimas, en realidad son en buena parte víctimas de alguna manera de un sistema totalmente excluyente, ¿no? Violencias estructurales, desigualdad, pobreza y una serie de violencias cometidas en comunidades, etcétera, que pueden llevar, no necesariamente, ¿no? En la mayoría de los casos no, pero pueden llevar a esto, ¿no? Gracias. Pues gracias, Fabricio, por el recuento que nos haces del caso. Y bueno, necesitamos ver a Teuchitlán no como un hecho aislado, sino como parte de un circuito. No solo se trata de Jalisco, sino también de otras regiones del país, y eso no tenemos que perder el foco. También es importante comprender que estos casos no se explican si no es con la omisión y complicidad o aquiescencia del Estado, que también es, y ahí tiene que ver, si no, esto no estaría sucediendo. Importante también las narrativas que tenemos y que no se pierda el foco de que el foco deben ser las víctimas, estas 120,000 personas que están desaparecidas, y no en discusiones que sacan de la jugada a las víctimas. Y bueno, también comprender que la situación es a quienes padecen esta condición, que son las víctimas de la violencia estructural. Bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestro compañero Raimundo, y lo quiero presentar. Bueno, Raimundo Sandoval Bautista es doctor en Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es académico aquí de la Universidad del Área de Reflexión Universitaria, miembro de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y acompañante solidario de las familias de personas desaparecidas. Y Raimundo nos va a contar, nos va a exponer aquí datos sobre el reclutamiento forzado en Guanajuato, y también tratará de responder a la pregunta de cómo se relaciona este caso con Guanajuato específicamente, y por qué deberíamos interesar, o nos debería de interesar lo que está pasando en Jalisco y en México. Entonces te doy la palabra y muchas gracias. ¿Vivos se los llevaron? Vivos los queremos. ¿Vivas se los llevaron? Vivas las queremos. Muchísimas gracias, Lulú. Yo quiero pasarles este QR para que vayamos haciendo una revisión de dos informes que presenta la Red por los Derechos de la Infancia en México sobre reclutamiento forzado. La primera parte de la pregunta que plantea Lourdes, y la quiero responder así, es a partir de trabajos ya realizados.
La Red por los Derechos de la Infancia en México en 2021 realizó un balance de cuáles serían las poblaciones de infancias y adolescencias que estarían en riesgo de reclutamiento forzado. Y nos dice que a nivel nacional habría entre 145,000 y 250,000 jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado. En ese sentido, en Guanajuato habría entre 10,000 y 18,000 adolescentes en riesgo de reclutamiento forzado. En los informes van a ver una aproximación que hace la Red por los Derechos de la Infancia de qué es el reclutamiento forzado, más allá de esta discusión politizada que planteaba Fabricio respecto a las posturas del gobierno federal y del gobierno de Jalisco. Ustedes van a observar que no hay una tipología o un tipo penal relativo al reclutamiento forzado. El Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento Forzado por Delincuencia Organizada retoma un elemento importante del Código Penal, que es el de corrupción de menores, y nos lo define básicamente así: un proceso permanente de incorporación a la delincuencia organizada para realizar diversas actividades ilícitas mediante actos de sustracción, captación, amenaza, intimidación, rapto, engaño, uso de la fuerza u otras formas de coacción, oferta de pago o beneficios, entre otras. Parte de lo que se ha discutido en estas semanas tiene que ver con la definición, con esta narrativa de qué encontramos en Teuchitlán, y más allá de si es un sitio de exterminio, si es un centro de entrenamiento, si es un centro de reclutamiento forzado, lo que hay que decir es que es todo eso y más. Es un espacio desaparecedor, decía Lourdes, donde no solamente han llevado a adolescentes de Jalisco, sino que se sospecha que haya habido de otros lugares. Ayer mismo había un testimonio en medios nacionales de un sobreviviente de este reclutamiento que señalaba incluso la posibilidad de que el gobierno municipal de Chilpancingo hubiera hecho ese reclutamiento de manera oficial en los canales institucionales y que eventualmente hubieran sido trasladados o trasladadas de Guerrero hacia Jalisco. Además de esta recapitulación que hace Fabricio respecto a el propio sitio del Rancho Izaguirre, hay que decir que en 2017, a menos de 3 kilómetros de distancia de este municipio, hubo un hallazgo similar en el municipio de Tala. Estos municipios que nosotros pasamos cuando vamos a Tequila o cuando vamos a la playa son sitios de exterminio, y en ese momento el gobernador era Aristóteles Sandoval, y Aristóteles Sandoval fue asesinado 3 años después de este hallazgo. Es decir, sí hay que ubicar la geografía de la zona, pero también la línea de tiempo también de los intereses políticos que están allí presentes. En Guanajuato ustedes saben que colindamos con Jalisco. No solamente León hace frontera con Lagos de Moreno y hay un fenómeno de robo a tráiler, sino que en los pueblos del Rincón colindamos con San Diego de Alejandría y con algunas comunidades que nos conectan directamente en terreno con Jalisco. Y eso tiene que ver con algunos casos que hemos documentado. Yo voy a mencionar algunos nombres, solo quisiera que los pensáramos no como la estadística o como el dato de medios que permite hablar de cuántos casos están, digamos, registrándose. Dan cuenta de un fenómeno. Me gustaría seguir esta pauta que plantea Fabricio respecto a las violencias estructurales y señalar cómo hay prácticas. En septiembre del año pasado, la vocera del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, decía que tenía 67 casos de reclutamiento forzado, que tenían como espacio de desaparición la central camionera de Guadalajara. En la plataforma hemos tenido oportunidad de documentar algunos de esos casos y ha sido muy revelador encontrar que no solamente tiene que ver con ofertas de trabajo, que puede haber un elemento importante, sino que puede haber otro tipo de prácticas, incluso relativas a la extorsión, relativas a la trata de personas, o incluso trata de personas con fines de explotación sexual comercial, o trata de personas con fines de explotación laboral. Un caso que se hizo público fue el de 2 adolescentes de San Juan de Abajo, que en ese momento la Fiscalía investigaba la hipótesis de reclutamiento forzado. El colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato busca a Cristian Uriel Miranda López,
desaparecido en 2014 y cuya familia señala que el último punto de ubicación fue el Rancho Izaguirre. Eso quiere decir que hace 11 años había un rastro de una persona desaparecida en Guanajuato que eventualmente hubiera sido localizada o hubiera tenido algún punto de encuentro en el Rancho Izaguirre, para que ubiquemos, como decían, no solamente de septiembre del año pasado, sino que vayamos todavía hacia atrás. En el caso de Pablo Efraín Núñez Ramírez, un empresario zapatero desaparecido el 21 de octubre de 2021, él, y se ha dicho públicamente, había sido víctima de una red de extorsión macrocriminal, como la define Fabricio, grupos delincuenciales, empresarios, políticos, e incluso otros agentes del Estado que eventualmente pudieran estar vinculados a esta red de extorsión que sigue intocada en los pueblos del Rincón. La familia de Pablito ha dicho, y así lo hemos planteado al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que la desaparición fue producto de la oposición a estas redes de extorsión macrocriminal. Y eso, lo digo así abiertamente porque es un tema público, ¿no? Está en acciones urgentes en el Comité contra la Desaparición Forzada, pero estamos promoviendo que el comité lo reconozca como un caso de comunicaciones individuales y estamos en el proceso de admisibilidad. Para quienes estudian Derecho y han visto en sus clases el Derecho Internacional Público, artículo 31 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. En ese sentido, vale la pena pensar Guanajuato y Jalisco como este mismo circuito desaparecedor. No solamente los casos aislados, donde pudiera eventualmente documentarse reclutamiento forzado, sino el impacto que tiene Jalisco en la región occidente, pero además en la desaparición de personas que estamos ubicando acá en Guanajuato y que continuamente estamos trabajando en el acompañamiento de las familias. Hay que decir que en 2021, después de que el Comité contra la Desaparición Forzada vino a México, la Comisión Nacional de Búsqueda presentó un balance de los sitios de hallazgo en Jalisco, específicamente respecto a las fosas clandestinas, y vale la pena mencionar no solamente Teuchitlán o Tala, sino Tlajomulco de Zúñiga, que encabezaba la lista en 2021 con 296 cuerpos exhumados. Chequen más allá de la definición y la narrativa politizada el nivel de gravedad que tiene este hallazgo. Seguido de El Salto, otro municipio en Jalisco, con 212 cuerpos exhumados hasta 2021, Zapopan con 206 y San Pedro Tlaquepaque con 99. Esto quiere decir que para 2021, 1 de cada 4 cuerpos recuperados en fosas clandestinas, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, correspondían a Jalisco. Es decir, 25% de los casos o de los cuerpos exhumados en fosas clandestinas a nivel nacional eran exhumados en Jalisco. Es decir, veamos no solamente a Jalisco como este epicentro de la desaparición en la región, y la frontera que hace con Guanajuato le da una especial importancia para observar estos patrones, sino el nivel de gravedad que tienen los hallazgos en las fosas clandestinas y cómo poder hacer este ejercicio de documentación y de fortalecimiento. Ahora quisiera responder, si me permiten, la pregunta de qué hacemos frente a este panorama, ¿no? Como comunidad universitaria, como docentes, como estudiantes de una comunidad activa. Lo primero es informarse. Ya nos decía Fabricio, hay una disputa en las narrativas, ¿no? El fiscal general hablando de la responsabilidad o de la falta de responsabilidad de la Fiscalía de Jalisco, omitiendo sus propias responsabilidades, porque en septiembre había hallazgos de armas de uso exclusivo del ejército y eventualmente un delito de delincuencia organizada que la FGR no utilizó para entrar al caso en septiembre, pero que se empeñó el 19 de marzo en señalar 13 omisiones de la Fiscalía de Jalisco. La Fiscalía de Jalisco convoca el 20 de marzo a las buscadoras sin garantías mínimas para esta visita y revictimiza a las familias de personas desaparecidas. Esa disputa está presente. Me parece que hay que entender cómo se está presentando esta
imposición, digamos, o este lavado de culpas entre los gobiernos federal y el gobierno de Jalisco, porque me parece que ahí hay un reconocimiento de responsabilidad. También podemos solidarizarnos con las personas buscadoras. Esta misma semana un grupo de artistas hicieron público un pronunciamiento. Ustedes reconocerán el nombre de Gael García Bernal y otros, que decían, solo lo leo para ubicar un poco también el nivel de involucramiento que podamos tener. Les abrazamos en su búsqueda. Sabemos que así como hoy buscan a sus familiares, mañana buscarían a los nuestros o a las nuestras, a las y los de todos, sin importar credo, partido, filiación u origen. Pusieron en una carta que es un agradecimiento que esta comunidad artística hace a las personas buscadoras en medio de esta deslegitimación y este ataque que están teniendo en diferentes espacios institucionales, particularmente, insisto, del gobierno federal y del gobierno de Jalisco. ¿Qué más podemos hacer? Monitorear qué están haciendo las instituciones, especialmente frente a esta respuesta o esta nula respuesta, y finalmente tomar postura. Me parece fundamental, ahora que ya tienen los informes de Redim, revisarlos, profundizar sobre las concepciones de reclutamiento forzado, pensar en estos fenómenos macrocriminales que estamos viviendo en Guanajuato, tomar postura frente a eso, ¿no? Creo que el elemento importante también es el aporte disciplinar que podamos tener frente a la desaparición. Acá veo muchas caras conocidas de gente que ha estado en el proyecto de Fabrizio trabajando durante años, ya sea elaborando un tweet, visitando a las comunidades, ayudando a elaborar el documental, realizando entrevistas, perdón. Y me parece que eso es fundamental, que tengamos también una perspectiva no solamente solidaria y humana, sino que hagamos también aportes disciplinares. Y que en este sentido, como comunidad universitaria, nos involucremos cada vez más con la búsqueda de las personas desaparecidas y tomemos postura frente a esta situación macrocriminal que estamos viviendo actualmente. Gracias. Muchísimas gracias, Ray, y creo que es un valioso aporte lo que nos haces. Bueno, en el sentido de los números que nos das, de verdad muestras la gravedad del asunto, lo que dices de Redim, y pensando que estos grupos son devoradores de cuerpos tal cual, que necesitan para integrar a sus filas, porque igual como los integran, los desechan, ¿no? Entonces seguirán en esta lógica si no se pone un límite por parte del Estado, ¿no? Y con lo que nos compartes vemos también nuevamente esa omisión y complicidad inclusive del Estado en que esto siga sucediendo. Y bueno, finalmente la responsabilidad que tenemos como mexicanos, como miembros de la comunidad universitaria y como profesionistas, con qué hacer con esta situación, ¿no? Creo que en este momento no se vale nada más venir a escuchar una conferencia, sino a partir de esto, ¿qué voy a hacer con esa realidad? ¿Qué responsabilidad tengo con esto, no? Y bueno, y justo yo creo que este es un momento apropiado para pensar comunitariamente qué podemos hacer desde aquí. Y bueno, ya no quiero quitar más tiempo y ahora voy a presentar a Sandra. Ella, a ver, déjenme sacar mis notas. Bueno, Sandra Estrada Maldonado es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en memorias colectivas, derechos humanos y resistencias, fundadora de la colectiva Bordemos Memoria, con la que acompaña mediante el bordado a colectivas de buscadoras en el estado de Guanajuato. El tema que ella va a compartirnos acá es las buscadoras como sujetas políticas y la importancia del cuidado ético frente al dolor. Muchísimas gracias, Sandra, y te paso el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues también agradezco a quienes se involucraron en la organización y a todos ustedes que están aquí con todo y el calor y la incomodidad que pueda haber tal vez. Pues bueno, quería compartirles, como ya dijo Lulu, esto de las buscadoras y pensarlas como sujetas políticas. Yo quiero contarles que mucho de lo que voy a compartir hoy tiene que ver con la investigación para mi tesis de doctorado que hice del 2020 al 2024
y que esa cercanía hacia Buscadoras de Guanajuato es en realidad el origen de las reflexiones que hoy pueda traer por acá, ¿no? Entonces, bueno, cuando escuchamos el término buscadora, que ahora ya incluso en el contexto mexicano ni siquiera es necesario decir buscadoras de personas desaparecidas, porque ya buscadoras es una nomenclatura, digamos, que tiene sentido, ¿no? Pues les invito a pensarla como una categoría política, y esto me lo estoy robando en la conferencia que dio en la mañana la doctora Paloma Sierra, que está acá, para pensar no solamente estas categorías en términos de lo identitario, sino de lo político, ¿no? Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? Una buscadora no solamente es una mujer que tiene una persona desaparecida. Una buscadora también ahora significa un proceso de organización colectiva, porque la mayoría buscan en colectivo, y ese es un dato muy importante. También es importante reconocer que empezaron casi todas, bueno, muchas de ellas empezaron buscando solas, pero que después se organizan con otras, y que eso les implica tomar una posición frente al Estado, que casi siempre es una posición contestataria, frente al Estado en términos no solamente del Estado de Guanajuato como entidad federativa, sino frente al Estado en su nivel municipal, federal, etcétera, ¿no? Entonces, eso, ponerse de frente hacia el Estado, significa una posición y una construcción política, ¿no? Creo que para esto es importante también ubicar y reconocer la genealogía que en nuestro país existe respecto a las buscadoras. Me voy a referir siempre en femenino, porque no solo porque la mayoría son mujeres, sino también porque me parece que, además de que sean mujeres, han impuesto una forma de trabajo que tiene que ver con esta política en femenino, como han dicho algunas autoras como Raquel Gutiérrez. Entonces yo decía lo de la genealogía, ¿no? Pensar las buscadoras que hoy podemos ver casi todos los días en diferentes noticias debiera también llevarnos a ubicar a Rosario Ibarra desde esta lucha que establece con otras mujeres durante el tiempo que se ha conocido como la Guerra Sucia o periodo contrainsurgente en México, y cómo ellas, haciendo esta huelga de hambre en la catedral, les están interpelando al Estado, estuvieron interpelando al Estado, ¿no? Y que eso parece que es algo que no hubiera sucedido, como que está desconectado, ¿no? Pero creo que es importante como lanzar ese hilo histórico y reconocer esa genealogía que les toca a ellas y que toca también a las madres que se organizaron en Ciudad Juárez frente a los feminicidios, porque todas esas madres, antes de que recibieran la noticia de que sus hijas estaban muertas, que habían sido asesinadas, buscaban a una hija desaparecida. Y ahí hay también germen de organización política, ahí hay también formas de plantarse, de posicionarse frente a una obligación del Estado, que no es solamente responderle sobre las investigaciones, sino que también significaba prevenir que no hubiera más homicidios de mujeres, más feminicidios, y que el Estado mexicano no hizo, ¿no? Entonces, además de eso, voy a señalar como un tercer elemento el 2014, por supuesto, y la forma en la que Ayotzinapa simbra la realidad nacional, y cómo es este hecho, la desaparición de los 43 normalistas, el que va a hacer que emerjan muchos otros colectivos, ¿no? No porque en ese momento se desataran solo las desapariciones, sino creo que es muy importante pensar a Ayotzinapa en términos del derecho de buscar, de cómo eso fue introyectado, decimos en psicología, ¿no? Cómo fue apropiado por las familias, de decir, no solo te voy a exigir que encuentres a mi hijo, que estaba vivo y que vivo se lo llevaron, sino que también yo lo voy a buscar, y me voy a juntar con otras y los voy a buscar. Y eso es algo que hoy creo que las familias lo han ido ganando frente a la sociedad mexicana y sobre todo frente al Estado. Y eso es una de las cosas que creo que en este hecho de Teuchitlán justamente no está siendo reconocido por el Estado. El derecho que tienen las madres buscadoras de estar allí, de observar, pero también de que les expliquen los procedimientos de investigación si los hay, que les expliquen los procedimientos forenses, ¿no? Y que eso no está sucediendo. Entonces, fíjense, yo les comento que en 2014 pasó lo de Ayotzinapa, más de 10 años después, me parece que las buscadoras frente a la sociedad han logrado ese posicionamiento político que el Estado no les reconoce. Es decir, frente al Estado no. El Estado las sigue ninguneando, el Estado las sigue despreciando, el Estado las sigue convocando a un lugar en el que no solamente ya no hay evidencias, que al final de cuentas realmente eso creo que
es lo de menos si les hubieran dicho, pero aquí están las fotos, están haciendo este procedimiento, cosa que no sucedió, ¿no? Simplemente no había nada. Y esa es una acción de mucho desprecio que me parece que da cuenta de este no reconocimiento del Estado de las buscadoras como sujetas políticas. Cuando digo que son sujetas políticas, les invito también a pensar qué significa buscar. Y buscar no es solamente la búsqueda con la aspiración de encontrar, evidentemente eso es en primera instancia, pero también significa, por ejemplo, tomar esto que les decía de la posición política, también significa organizarse con otras, también significa aprender sobre procesos administrativos para hacer la búsqueda en vida, también significa aprender sobre cuestiones forenses para poder hacer la búsqueda en campo, y todo eso, además de involucrarse en la comprensión de la desaparición de personas como una realidad que va más allá de su caso personal. Una de las cosas que vemos en las buscadoras en México, que también estuvo y está en las madres organizadas en Colombia, es esta acción de decir, busco a mi hijo, pero los busco a todos. Y ahí está la politización del sujeto, ¿no? O sea, no es solamente estoy aquí por mi dolor, sino estoy también por esto como una realidad que no debería pasarle a nadie. Y entonces, por ejemplo, les quiero compartir que algunas buscadoras de Irapuato, además de sus labores de búsqueda cotidiana, también van a los anexos a hablar con las personas que están siendo ahí, bueno, en el mejor de los casos rehabilitándose, la verdad los anexos sería otro tema, pero van ahí con las personas para decir sobre cómo es vivir con un familiar desaparecido. Y esto lo consideran una acción preventiva, ¿no? ¿Por qué una hermana que tiene a su hermano desaparecido, además de todo el agobio de buscar, va a un anexo? Porque está convencida de que la desaparición es una problemática que trasciende su caso personal, ¿no? Y entonces, insisto que las buscadoras son sujetas políticas. Hay algunas autoras que se acercaron sobre todo a las organizaciones de mujeres como las Madres de Plaza de Mayo en los 80s, 90. Bueno, las autoras escribieron esto ya cerca de los 2000, pero que decían que eran organizaciones familistas. Esto quiere decir que veían a estas mujeres como, bueno, ellas están exigiendo, pero porque el que está desaparecido es su esposo, porque el que realmente fue preso político es su hermano, y ellas pues porque como son sus hermanas, son sus hijas, entonces lo que las moviliza es ese vínculo afectivo, ¿no? Quiero decirles que lo que yo he podido ver, y mi postura es, no solo mía, pues es de otras académicas en México, es que esto no es así, que en realidad las buscadoras en México son, como digo, este sujeto político, y no están solo buscando por el dolor y por estas, o sea, eso no quita el dolor, no quiero, de ninguna manera quiero decir que no esté el dolor, pero es mucho más allá que el vínculo afectivo o que el parentesco por sí mismo, ¿no? Hay un proceso de politización que, por ejemplo, ha llevado también a las buscadoras a pronunciarse frente a la militarización, ¿no? Y nada de esto le gusta al Estado. Esto es lo que más molesta, porque el dolor del llanto, de estar compungida, la postura de doblarse por el dolor, las personas en trance, como hemos visto en los videos que circularon sobre Teuchitlán, pues eso incomoda, pero no es tan incómodo ni tan amenazante como una buscadora que te va a decir, la ley dice esto y no me lo estás respetando, o como una buscadora que va a decir, pero además siguen desapareciendo, ¿qué estás haciendo, Estado de Guanajuato, para que ya no haya más campos de sitios de exterminio? ¿Qué estás haciendo, Estado de Guanajuato, para que ya no haya las desapariciones que ha habido en la carretera entre León y Lagos de Moreno? Eso es lo más incómodo, y eso es justo lo que el Estado no está reconociendo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que aquí hay una incongruencia entre lo que la ley, que ha avanzado mucho, las leyes que tenemos en México, sobre todo las que tienen que ver con, bueno, no sé si sobre todo, esas son a las que me refiero ahora, las de desaparición de personas. Cuando uno las lee, pareciera que hablan de que las buscadoras van a tener acceso como les digo, a los procedimientos, y la incongruencia que quiero destacar es sobre el texto escrito y las acciones, ¿no? Entonces, en el texto escrito pareciera que sí las están considerando sujetas políticas, pero en las acciones es todo lo opuesto, ¿no? Bueno, quería también compartirles sobre
cómo este desprecio institucional ha sido señalado por algunas otras autoras como violencia burocrática, como dice Aida Hernández, o administración del sufrimiento, como lo llama Ariadna Esteves, y que quiere decir, no es una negligencia de una persona que se porta mal, es parte de un dispositivo de maltrato, ¿no? Donde las buscadoras, además de la tragedia por la que atraviesan, están siendo violentadas por estas instituciones estatales, la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General, etcétera, ¿no? Bueno, y también eso cómo nos toca a nosotros, a nosotras, en tanto academia. Y acá, en la segunda parte de lo que mencionaba Lulu, que yo iba a hablar, quiero comentarles un poco sobre las cuestiones éticas y lo que tiene que ver con el dolor, ¿no? Me refiero a que el tema, por supuesto, es importante, es urgente, pero eso no quiere decir que tengamos que acercarnos de cualquier manera. Hay un refrán que dice, creo que dice así, si no me corrigen, de buenas intenciones están llenos los panteones. Y entonces sí, es cierto, el tema nos interpela, es muy importante escuchar, es importante visibilizar, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera, porque en esas maneras a veces revictimizamos a las buscadoras. Y ahí es no solamente no reconocerlas como sujetas políticas, sino algo mucho peor, que es no reconocer su dignidad que como personas tienen. Entonces, tener mucho cuidado en las formas en las que podemos acercarnos, no revictimizar, como ya decía. Ay, no sé, yo misma no entiendo. En este caso de Teuchitlán, creo que además del desprecio hacia las propias familias, también hay un desprecio hacia lo que en periodismo se ha avanzado, ¿no? México tiene periodistas especializados en el trabajo con personas desaparecidas, y lo que vimos fue un circo reproducido muchas veces, ¿no? Por muchas personas que no han tenido un acercamiento, pero que ese día les pareció una maravillosa oportunidad para mostrar en primer plano a alguien que está rascando con sus uñas la tierra. Y eso no solo es revictimización, sino es violento, es violentar a las madres buscadoras, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces desde nuestros lugares de academia también podemos hacer eso? Para tener un tema de vanguardia, para decir que nosotros somos súper solidarios, acercarnos sin la preparación necesaria, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener ese cuidado ético y evitar desde nuestro lugar una especie de extractivismo del dolor, porque en nuestro país da para muchísimas tesis y temas donde la gente está súper atravesada por el dolor, pero hay que tener mucho cuidado de no ser extractivistas de ese dolor, ¿no? Y para ir cerrando, ya porque me queda un minuto, parte de una forma de no ser extractivista es plantearnos un acompañamiento que, como decía Ray, desde nuestras profesiones aporte a la búsqueda que están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, explicar los procedimientos que están teniendo las evidencias para quienes están estudiando psicología, cómo se acompaña a una persona en una situación así, porque no es cualquier acompañamiento, ¿no? ¿Qué significa poder decirle? Porque la persona ve la prenda, pero ahí está pensando, sí, entonces mi hijo estuvo aquí, y la siguiente pregunta es, ¿y qué le hicieron? Y ahí hay que explicar cosas y hay que preparar a las personas, ¿no? Sí, las señoras van a insistir en que quieren ver la galería fotográfica, que cada 30 segundos les va pasando fotos de cadáveres con las peores vejaciones. Ellas lo quieren ver, porque quieren ver con sus ojos, pero eso no significa que quienes estudiamos psicología o quienes estudiaron derecho no puedan sentarse primero a decirle, mire señora, lo que usted va a ver es esto, en el momento que quiera parar podemos parar, aquí voy a estar junto a usted si necesita, por decir algunas cosas, ¿no? Entonces es estar allí, acompañar de estas maneras y no solamente con las formas que pueden ser mucho más visibles. Bueno, me quedo acá y... pero una última cosa. Decir que, como leí en la mañana un texto de Carlos Beristain, que es un psicólogo social que estuvo en el GIEI y en el grupo interdisciplinario, y él decía, no se puede, dice en ese texto, no se puede reconstruir tejido social sobre la mentira. Y yo quisiera cerrar con eso. Este nuevo gobierno, el federal y el estatal, que proponen nuevos comienzos, no se puede reconstruir el tejido social sobre la mentira ni sobre el desprecio, agrego yo, ¿no? O sea, si de verdad hay este propósito,
hay que exigir, nosotros que no tenemos todavía familiares desaparecidos, hay que exigir que el trato sea un trato digno, ¿no? Y que sea sobre la verdad, porque la verdad puede ser dolorosa, pero es verdad, y esto que nos están mostrando es la mentira. Bueno, me quedo. Muchísimas gracias por lo que nos compartes, Sandra. Esto de las buscadoras no solo como un concepto identitario, sino también político. La lucha que han llevado a cabo todas estas buscadoras y todo lo que han empujado desde las trincheras en que les hemos metido y que solamente con su empuje han logrado que se busque leyes, en fin, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas que rescato entre mucho de lo que dijiste, que la búsqueda va mucho más allá del dolor, de no encontrar a su ser querido, ¿no? Sino que se empieza a convertir en otras cosas. También la incapacidad del Estado de no reconocerlas como sujetas políticas por la incomodidad que causa, ¿no? Esta situación. Y bueno, la frase que comentas al final de que no se puede reconstruir el tejido social desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y ahora le voy a dar la palabra a Pedro, lo voy a presentar. Bueno, el doctor Pedro de Velasco es miembro de la Compañía de Jesús, doctor en Teología y en Ciencias de la Religión, estuvo colaborando en la misión jesuita de la Sierra Tarahumara 12 años y por más de 30 ha participado en la formación de jóvenes jesuitas. Actualmente es académico del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León. Y bueno, el tema que él nos va a compartir ahora es las raíces de la violencia, digamos, y que si no desestructuramos esto, no vamos a poder terminar con este flagelo terrible. Entonces te voy a dar la palabra, Pedro, y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la asistencia, porque efectivamente muestra el interés que como comunidad universitaria y como jóvenes, que son la mayoría, vamos teniendo por estos temas que no son fáciles, no son agradables, pero que sí son urgentes y que además en ellos se está jugando nuestra humanidad. Bueno, empiezo de alguna manera con que caigamos en la cuenta que las desapariciones son una de las formas, podríamos decir, personales o individuales más terribles y permanentes de lo que puedan ser los males que nos aquejan por muchos motivos. Si un asesinato es terrible, pero ahí acabó, ¿sí? La desaparición nunca acaba. Bueno, es algo permanente, doloroso y además inquietante. Entonces, tenemos que tener en cuenta este fenómeno y ahorita estamos hablando a partir de desapariciones y por tanto va a parecer que me voy a alejar un poco porque me voy a ir a consideraciones un poco más de raíz estructural y causadas en mucho por nuestro estilo de vida moderno o liberal, pero bueno, sí quiero señalar que el fenómeno concreto es donde nosotros podemos, digamos, empatizar y desde donde podemos tomar algo que ya hablaré al final, que llamo yo el ethos. No es la moral, no es ni siquiera la ética, es ese impulso fundamental a la vida que nos hace vivir y compartir. Y que eso es lo fundamental en todo intento, de algo que ya llamaré también, en todo intento de hacer justicia, el fundamento es esto. Bueno, me llamó la atención descubrir que las desapariciones, simbólicamente, digo, son la contraparte de una sociedad que no quiere ver la violencia que está viviendo. La desaparecemos. Desaparecemos a las víctimas
desaparecemos las pruebas y desaparecemos la violencia, la que no queremos ver, porque en realidad, ya veremos esto también, la violencia no es casualidad, es producto de una serie de formas de vida que hemos adoptado como supuestamente civilizaciones occidentales, sobre todo, modernas, y no es casualidad, es absolutamente lógica y es absolutamente, fíjense la palabra, dentro de esta cultura, moral. Ahorita diré por qué. Bueno, les voy a hacer una pregunta, no para que la contesten, pero ¿qué pasaría si decretáramos en el mundo, pero bueno, en México en concreto, que la droga se distribuyera gratuitamente a todo el que la quisiera? ¿Qué pasaría? ¿Saben qué pasaría? Que se acabarían los cárteles de la droga. ¿Por qué? Porque se acabaría el negocio. Y lo mismo pasaría con las armas, ¿eh? Pistolas y tanques de guerra van a valer 10 pesos. ¿Quién va a fabricar armas? Nadie. Evidentemente nadie, porque no es negocio. Bueno, esto es para señalar algo que ya decían, cómo hay una conexión estructural que no depende ya de la maldad de un empresario o de la maldad de un capo. Hay una conexión estructural, la estructura misma nos lleva a eso. Este tipo de estructura. ¿A qué me estoy refiriendo? A ver, en una sociedad en la cual el acumular dinero, el negocio, el acaparamiento es lo más importante, la violencia es lógica. La vida humana, si el dinero es lo primero, la vida humana es secundaria. Y se puede sacrificar al dinero. Es lo lógico. Y para una cultura que privilegia el dinero como su fin último, es moral matar para tener dinero. Porque el fin último justifica los medios anteriores. Si vivimos para el dinero, ya no vivimos para la vida. Y bueno, les podría contar algunas anécdotas. Por ahí un amigo mío, de un banco grande de Estados Unidos, cuando hubo un intento del gobierno de manejar las cuentas y de quitar cuentas que no pagaban impuestos, etcétera, etcétera, me dijo: mira, tus paisanos de Chihuahua están aterrorizados, los empresarios. ¿Sabes cuáles son los únicos que no están aterrorizados? Los narcos. Eso les sale sobrando, no les va a hacer ningún daño. Bueno, entonces, una segunda consideración que considero, redundancia, importante, es cuando hablamos de hacer justicia, ¿de qué hablamos? Generalmente hablamos de que el Estado intervenga, de que reprima, de que castigue o incluso de que desaparezca. Porque para nosotros muchas veces, y eso viene desde los griegos, justicia es venganza. El nombre de dike, justicia en griego, también implicaba venganza, pero no era una venganza personal, era la venganza del cosmos, que cuando los seres humanos metíamos la pata y lo destruíamos, se regeneraba, se recomponía, y a veces los que la acababan pagando eran los mismos seres humanos que lo habían hecho. Pero se consideraba como algo terrible, automático, etcétera, etcétera. La venganza no le correspondía, la justicia no le correspondía a los seres humanos, sino a una instancia absoluta, superior. Eso lo tradujimos en las religiones a Dios. Entonces, desde la canción mexicana aquella de ya lo pagarás,
Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Dios, que va a hacer justicia, ¿qué? Cobrando. Incluso mandándonos al infierno a torturarnos. Eso no es hacer justicia. Hay otra forma de entender la justicia, que es justificarme. Si yo logro sacar unos argumentos, unas leyes o lo que ustedes quieran, que diga que yo hice las cosas bien, aunque haya hecho un desastre, ya no hay problema, ya me justifiqué. Justicia es ajustar el mundo. Lo que hemos desajustado, volverlo a ajustar. Hacerlo humano para que haya seres humanos. Cuando pensamos en ese tipo de justicia, ya no estamos pensando en violencia. Porque la violencia, ¿qué es lo que hace? Traer más violencia. Eso no tiene remedio. Y lo estamos viendo en estos casos, me parece terrible esto. Pero bueno, antes doy un paso ulterior. Como ya no creemos mucho en Dios y como viendo el liberalismo y entonces los seres humanos somos el centro del mundo, le delegamos la justicia al Estado. Y el Estado, como el Dios antiguo y como las fuerzas de la tierra y del cosmos, lo único que sabe hacer es legislar, vigilar, reprimir o desaparecer. El Estado no puede hacer más que ese tipo de supuestamente prevención de la violencia y en algunos casos evidentemente necesarios puede tratar de detenerla. Pero los responsables de la violencia somos nosotros. No, pues yo no he matado a nadie, no, creo que no. Y sin embargo, cuando participamos en un orden profundamente injusto y violentador, estamos promoviendo la violencia. Y hay muchas formas de hacerlo, La primera es aceptar que la violencia es la forma de resolver los conflictos. Sea puñetazos a la salida de la escuela, sea mandando tanques de guerra y misiles a Irán o de Irán a Rusia, o de Rusia o de Estados Unidos a Israel. En 3 años de guerra llevan más de 50,000 muertos en Palestina. Y eso está justificado ¿por qué? Por el orden mundial. Usamos la violencia para castigar, para amedrentar, para desanimar, La violencia, fíjense, se ha vuelto un arma. Hay negocios que requieren violencia, sí, y estos que hemos hablado. Pero ahora la violencia es un producto vendible. Y la tenemos de muchísimas formas. Con la violencia podemos justificar las barbaridades que como Estado estamos haciendo, atacando a nuestros denunciadores. Con la violencia vendemos más periódicos, desde luego. Vean ustedes las películas, hasta para niños, de robots, y los robots acaban matándose unos a otros, destruyéndose unos a otros. Son muy populares. Bueno, hay un uso pues violento de la violencia y tenemos que saber que eso simplemente la aumenta, porque no estamos atendiendo las causas, sino particularmente estallidos de la violencia que son muy dolorosos, son muy dramáticos, que como decía nos pueden hacer caer en la cuenta de la situación, pero tenemos que ir más allá. La violencia que se genera entre los cárteles no se va a acabar ni arrestando ni matando jefes de cárteles, se va a multiplicar, como ha sucedido. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué culturas estamos construyendo que necesitamos matar o matarnos
porque las drogas matan para vivir. Es muy lógico el asunto. Bueno, no queremos violencia, pero queremos imitar los estilos de los pueblos que tradicionalmente han sido los más violentos. Europa y Estados Unidos son ejemplares de la violencia en los últimos 500 años. Pero nuestro estilo de vida anhela llegar ahí. Terriblemente, los explotados por el sistema este que estamos hablando, los migrantes, anhelan vivir en ese mundo. Claro, porque no tienen más oportunidades. Yo tengo la esperanza de que todo este lío de Trump nos obligue a encargarnos de nuestras poblaciones y no simplemente dejar que se vayan y que nos manden dinero. Los datos son muy injustos a veces, pero el 36% de la población de México vive en la pobreza. Si estamos hablando de 47 millones de personas que viven en la pobreza, y en la miseria viven 9 millones de personas en este país. Eso es violencia estructural definida literalmente. ¿Sí? Respuestas, apunto una simplemente para... Hay unas inmediatas que a lo mejor no tenemos más remedio, fíjense, que aplicar. Bueno, pues si alguien está con una ametralladora matando, pues a lo mejor yo tengo que aplicar o hasta un balazo, pues, ¿sí? Pero eso no resolvió la violencia. Simplemente en un momento dado impide que haya más violencia, no más. Esto, en algún momento, y las cárceles serían eso, porque las cárceles no sirven para nada más que para ser criminales. Pero en algún momento puede ser necesario eso, como la mamá que al chamaco emberrinchado le dice: te vas a tu cuarto y te encierras, punto, ya. Esa sería una cosa. Una segunda cosa sería algo que ya aparece aquí, apareció, me tomo 2 minutos, precisamente entre las madres buscadoras, la solidaridad. Más allá de lo político está lo social, lo comunitario, lo solidario. De ahí va a venir la presencia política. Es cierto, a mí alguna madre buscadora me ha dicho: mira, Pedro, mi hijo no ha aparecido, pero cuando aparece el de alguien más, es como si apareciera el mío. Eso es otra cosa, es decir, tenemos que ir haciendo una cultura del cuidado. Es la única forma de prevenir la violencia. Por ahí hay un autor latinoamericano que dice que tenemos que volver a la experiencia matriarcal que tuvimos en la infancia, porque esa es una experiencia de amor, de cuidado, y que las experiencias patriarcales son la causa de todo esto. Bueno, podemos decir que en buena parte sí, habría que matizar bastantes cosas, pero yo creo que no es nada más una cuestión psicológica, es una cuestión social. Si no volvemos a comunidades, es decir, a grupos humanos donde seamos solidarios, donde nos cuidemos, donde no estemos haciendo negocio con los demás, porque eso es violencia también, sino estemos compartiendo la vida. Si no volvemos a eso, no va a haber solución para la violencia. Y eso hay que hacerlo en pequeños grupos, no tiene remedio. Pero si no empezamos, y bueno, se me olvidó otra forma terrible de violencia, que es la violencia ecológica. En Nuevo León hay entre 1.700 y 2.300 muertes al año por cuestiones ecológicas, por contaminación ambiental. Eso genera violencia, por supuesto que genera violencia. Como sociedades somos los únicos que podemos resolver poquito a poco y hacer la justicia. No la puede hacer el gobierno,
no la puede ser la tecnología, no la van a hacer los negocios y las grandes industrias. Solo si nos unimos en solidaridad, si creamos una sociedad donde realmente ese ethos, que es el amor a la vida y a la vida convivida, a la vida de todos, solo eso puede cambiar la destrucción que estamos haciendo de nuestras sociedades y de nuestro mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por esta reflexión sobre la violencia, y nos haces ver cómo la violencia estructural finalmente es la causa de toda esta desorganización social, de todas estas injusticias, de todo este horror que estamos viviendo. Pero por el otro lado también me regresas al menos un poco la esperanza, en el sentido de que nosotros retomamos el poder a partir de que si nosotros trabajamos en eso podemos lograr cosas, y no es desde fuera, sino desde dentro también. Pero bueno, ya para no tardar más, me gustaría dar la palabra ahora a quienes aquí asisten para preguntas, que justamente esto tiene que ser un conversatorio, dialogar entre todos y todas sobre esta cuestión. Entonces paso el micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada agradecerles, creo que fue una conversación muy rica. Quedé perplejo ante muchos de los testimonios y muchas de las cosas que ustedes compartieron el día de hoy, así que por eso agradecerles, y agradecerles también por toda la difusión que nos dieron, ¿no? Voy a tratar de ser un poco conciso porque después se me va la olla un poco. Rey, de hecho, respondieron a las preguntas que ya tenía, pero uno de los problemas que para mí llegan a ser muy serios es el uso de las ideologías en la presente sociedad, en una sociedad que está fracturada y una sociedad que está divisoria. Entonces, eso sería un poco de dónde queda la labor, dónde queda la labor como individuos, o como estudiantes, o como profesores, o como académicos, de no fomentar esta segregación que existe en nuestra sociedad, pero alzando la voz y haciendo énfasis en una normalización de la violencia y un reduccionismo a pautas muy importantes, sobre todo en la revictimización de las personas, ¿no? De las familias, y sobre todo que estas ideologías no se sigan instaurando más en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Porque pareciera que cada vez más existe una apatía en nuestra sociedad, o que justamente salgan este tipo de noticias y nosotros permanezcamos un poco apáticos, ¿no? O tal vez no indiferentes, indiferentes ante estas realidades que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que este uso de la violencia no se siga instaurando, o que siga como herramienta de politización o herramienta ideológica, para que justo la sociedad trabaja desde lo comunitario y no desde lo individual y divisorio, ¿no? Entonces, gracias, espero que se haya entendido. Sí, hacemos otras dos preguntas. ¿Quién más para contestar? Acá. Bueno, gracias primero por sus puntos de vista, por la información que nos comparten desde su preparación. Y mi pregunta es muy concisa, es ¿cómo creen que normalizar la narcocultura incrementa este problema, Gracias. ¿Alguien más? Acá, Dani. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos, siempre es un placer escucharles y aprenderles tanto. Mi pregunta va
también un poco tomando en cuenta el trabajo que ustedes han hecho a lo largo de estos años, y sería cómo enfrentar la incomodidad ante estos temas y cómo sobrellevarlo, porque he platicado con mis compañeros, con mis amigos, de cómo esto nos está afectando ya a un nivel también un poco emocional. O sea, hablo también un poco desde mi experiencia al trabajar de cerca con los colectivos o al estar tan metida en estos temas. A veces es muy complicado sobrellevarlo de manera emocional, pero también es muy complicado alejarte del tema. Entonces, mi pregunta sería también un poco hacia ustedes de cómo mantener también un balance, pero sin dejar de ignorar la problemática, porque al ignorarla pues también estamos siendo parte del problema. Entonces sería eso, cómo enfrentarnos a la incomodidad de estos temas y cómo sobrellevar esa incomodidad, pero sin alejarnos de la problemática. Gracias. Gracias. ¿A quién le doy la palabra? ¿Quién quiere? Bueno, pues a lo mejor mi respuesta no va a ser, bueno, definitivamente popular, no, ni lo esperado, pero pues yo creo que está bien que haya ideología, ¿no? La cosa es revisar efectivamente cuál es el contenido de esa ideología. La ideología no es el uso partidario, la ideología, por lo menos como lo estoy entendiendo para esta respuesta, es las convicciones que están detrás o que sostienen tus acciones, tus propuestas, ¿no? Y a veces es muy fácil ver lo ideológico cuando hay alguien que argumenta en un sentido contrario a lo que yo pienso y hay uno que está cargado de ideología. Pero yo también, si yo tengo una oposición, también tengo mi ideología, ¿no? Entonces, tal vez, bueno, en esta pregunta que hacía sobre el uso ideológico, yo lo que, después de esto, que es como entiendo la ideología, lo que diría es, me parece que más bien revisar a quién sirve este contenido, por ejemplo, que yo estoy reposteando, a quién sirve, para decir que, ¿no? A qué partido estoy sosteniendo al darle retweet o no sé, al repostear esto, ¿no? O al opinar esto. ¿A quién sirve las fotografías donde las madres están solo agachadas suplicando? ¿A qué sirve? Y ¿a quién beneficia reproducir o repostear el discurso coherente y político de una buscadora que se sostiene diciendo esta modificación que proponen ya está y ustedes mismos lo hicieron y lo legislaron y por qué lo vuelven a poner como nuevo, por decir, ¿no? Donde entonces es también una buscadora, pero como decía yo en mi intervención, que se está viendo como sujeta política y que seguro que sí, por supuesto, también se hinca y llora también, pero yo prefiero repostear la otra, ¿no? Donde no genera esta sensación como solo de, pues sí, como de cosificación. Y creo que ¿qué podemos hacer? Que no me acuerdo ya si en cuál de las tres intervenciones estaba. Pues yo creo que una forma de acompañar, porque a veces al decir acompañar se entiende solo como el acompañamiento físico, pero yo creo que una deuda de la sociedad mexicana hacia las familias buscadoras es acompañar sus exigencias. Eso. Ayer fue 24 de marzo, Día de la Memoria en Argentina, y hay miles y miles de personas que salen a las calles cada 24 de marzo, a pesar ahora del gobierno que tienen, que salen a decir, sí, son 30,000, fueron 30,000. Y a mí muchas veces me queda una sensación en México de que nosotros, la sociedad mexicana, tendría que sostener las exigencias políticas de las buscadoras. Eso no significa estar junto a ellas mientras lloran necesariamente, pero sí en mis reposteos, en mis publicaciones, en mis exigencias. Los candidatos a presidente municipal vienen a la Ibero cuando son. Preguntémosles a nivel municipal, con estas cifras que tiene León, ¿qué va a hacer usted, candidato? Exijámosles a nuestros diputados, ¿usted conoce cuánto es el presupuesto de la Comisión Estatal de Búsqueda? ¿Le parece suficiente? ¿Por qué la Brigada Independiente encuentra más restos que la Comisión Estatal de Búsqueda? Esas son las cosas desde las cuales podríamos acompañar sus exigencias, aunque no estemos junto a ellas, porque efectivamente eso también es muy desgastante. Y ya para pasar la palabra, solo diría, creo que hay muchas formas. Yo no tengo una receta, pero creo que un elemento importante en esto de cómo enfrentar o cómo estar ahí sin desgastarnos tanto, bueno, no fue así la pregunta, pero un poco parecida, cómo aguantar, yo diría un elemento importante es reconocer los propios límites, ¿no? Por ejemplo,
darme cuenta cuando esto me está superando y entonces poder procesarlo con compañeros, con compañeras que también están trabajando sobre esta situación. Pero digo, reconocer los límites en todos los aspectos, ¿no? Una amiga muy querida, por ejemplo, dice, bueno, yo sobre estos temas, después de las 8 de la noche no leo más, no veo más. Y a mí me parece una cosa muy sencilla, pero muy, muy útil también, ¿no? Yo aprendí después de muchos meses que un taller de bordado al mes con familias buscadoras es lo que puedo hacer. Porque más, sí podría físicamente, pero emocionalmente, pero bueno, es algo que fui encontrando en el camino, ¿no? Y ahí les dejo la bomba de la narcocultura. Voy. Aquí están mis soportes y apoyos para sobrellevar. No es concreto. Sobrellevar, ser defendido, de cuidado, sí, su reconocimiento de afectivos y cero. O sea, aquí. Pero bueno. De la narcocultura, bueno, se conecta para mí al tema de las ideologías, claro. Todos tenemos ideologías, etc. Lo difícil es revelarlas, es casi un ejercicio psicoanalítico, cultural, y creo que se revela mucho en el diálogo frontal, seminarios, diálogos con amigos, tertulias, así, en donde en algún momento se puede llegar a platicar cosas que nos revelan como personas y a veces dices, ay, ¿a poco pienso realmente esto? ¿Quién me lo inculcó y de qué cultura viene? Es diferente la ideología dominante, qué sé yo, en un sector de la sociedad de León que en Ciudad de México incluso, y en otros países, claro que más, en mujeres y en hombres, y en muchos. Entonces, eso se da solo con este ejercicio que es la vida, yo digo, y la socialización, pero también con el fin de entenderlas y eventualmente pues, poner como en tela de juicio nuestras propias convicciones. Ahora, la ideología o las mitologías más bien ligadas a la cultura y sí llamada del narco, ¿no? ¿A qué intereses económicos responden? ¿No? ¿A qué tipo de sectores también realmente? ¿Son nacionales, son extranjeros? ¿Tienen que ver con una cultura más estadounidense importada que propiamente mexicana? ¿Cuándo es que llegó? De hecho, hay tesis, estudios, trabajos sobre esa cultura y cómo eso se traduce a una cultura de la violencia, creando sujetos normalmente que por ejemplo la académica Sayak Valencia define sujetos narcoempoderados o del capitalismo gore, que es el capitalismo que aprovecha y explota la violencia para sobrevivir y hacer dinero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí podría ser una línea para la respuesta y lo dejo. Yo quisiera responder esto que plantean sobre cómo acompañarse o cómo hacerlo menos difícil, siguiendo esta pauta que plantea Pedro de construir comunidades solidarias. Me parece que las comunidades académicas y de investigación tienen que ser comunidades solidarias. Ya lo dice Fabrizio en términos de cuidado, que es muy concreto, pero también tiene que ver con cómo construyes conocimiento y cómo acompañas también de manera acompañada. Muchísimas gracias también por ese acompañamiento. Y hay otros dos niveles que yo pondría en términos disciplinares. Ya Sandra planteaba un poco la respuesta que tiene que venir desde las profesiones, y yo diría también a nivel institucional. Ayer el rector presentaba en su tercer informe algunas de las actividades realizadas institucionalmente en términos de desaparición de personas, que es un poco el trabajo que ha hecho el programa de derechos humanos y que han hecho investigadores de tiempo completo acá en la universidad, pero también requiere cierto nivel de responsabilidad institucional. Y me atrevo a decirlo así, en el sentido de cómo generar también condiciones para que el estudiantado pueda involucrarse de manera segura, de manera acompañada, psicosocialmente hablando, de una manera en la que no solamente haya una reflexión en primera persona o colectiva, sino también disciplinar y también institucional. Y creo que este es el mejor espacio para decirlo, sobre todo en términos